Saludos, esta es la primera cápsula del módulo sobre comunicación oral. En esta cápsula hablaremos de 4 puntos. El primero, ¿qué es la comunicación? El segundo, ¿cuáles son las características de la comunicación oral y escrita, particularmente sus semejanzas y diferencias? El tercero, ¿cuáles son los elementos básicos de la comunicación? Y el cuarto, ¿cómo podemos clasificar la comunicación? Para finalizar, haremos un ejercicio de práctica. La comunicación es una parte fundamental de todos los seres humanos y es esencial tanto para nuestro desarrollo individual como para el de la sociedad en general. Es importante recordar que la comunicación es un proceso continuo con el que no solo podemos transmitir lo que pensamos y sentimos, sino que gracias a ella también es posible crear conocimientos, intercambiar información, entretenernos, convencer y mover a la acción. Los seres humanos podemos comunicarnos de diferentes maneras y una de ellas es a través de la lengua, ya sea oral o escrita. Para tener claras las características de la oralidad y la escritura, discutiremos algunos rasgos esenciales y cómo se manifiestan en cada una de ellas. Para empezar, hablaremos cómo la comunicación oral es espontánea, porque por lo general no pensamos con anterioridad todo lo que vamos a decir en cada ocasión, sino que vamos desarrollándolo en el momento. Por el contrario, en la comunicación escrita tenemos la oportunidad de seleccionar, ordenar y replantear nuestros pensamientos luego de reflexionar sobre ellos. Otro rasgo es la capacidad o incapacidad para rectificaciones o aclaraciones. Como la comunicación oral se lleva a cabo sobre la marcha, permite que el hablante y el oyente interactúen y se pueda rectificar o aclarar los puntos que sean necesarios. Por el contrario, la comunicación escrita es más estática y no permite rectificaciones o aclaraciones en el momento, por lo que si ocurre, habría que esperar a otro texto. En la comunicación oral intervienen otros elementos como las expresiones faciales, la voz, los gestos, entre otros, que impactan lo que decimos de diferentes maneras. Es por esto que debemos asegurarnos que nuestra comunicación verbal y la no verbal están en sintonía, ya que de lo contrario llevaremos un mensaje confuso. Por otra parte, la comunicación escrita solamente utiliza signos lingüísticos y se deja llevar por un conjunto de normas, de manera que es más formal que la comunicación oral. Como ya mencionamos, la comunicación oral se hace sobre la marcha, por lo que es espontánea. Esto también lleva a que repitamos palabras que muchas veces pasan inadvertidas. Pero por el contrario, en la comunicación escrita debemos evitar las repeticiones innecesarias, ya que se detectan con facilidad, denotan limitaciones y pueden causar una impresión negativa. Se podría decir que la comunicación oral es más permisiva que la escrita, porque la comunicación oral tiende a la informalidad y no tiene el mismo rigor de la escrita. El vocabulario, por ejemplo, es más coloquial y repetitivo, por lo que no debe presentar problemas mayores para comprenderlo. Por el contrario, la comunicación escrita exige que se sigan las reglas gramaticales, sintácticas y semánticas, lo que la hace más cuidada. La comunicación oral constituye un proceso dinámico que fluye constantemente porque se retroalimenta de manera fácil y rápida. Por otra parte, la comunicación escrita es estática. Su permanencia permite que se pueda volver a leer lo que queramos en cualquier momento. Sin embargo, es importante aclarar que la comunicación escrita también puede ser dinámica en cuanto más se parezca a las interacciones de la comunicación oral. Por ejemplo, hoy día, gracias a los avances de la era digital, la rapidez con la que podemos enviar, recibir
y contestar un mensaje de correo electrónico borra las barreras y la distancia entre las personas, por lo que la comunicación se vuelve más fluida. La comunicación oral nos permite insertar aclaraciones y ampliar la información en el momento, según lo estimemos pertinente. Sin embargo, en la comunicación escrita no tenemos esa oportunidad, ya que es más precisa. Al no poder ampliar o clarificar lo expresado, la comunicación escrita exige mayor cuidado a la hora de escoger, ordenar y presentar la información, porque es posible que nunca tengamos otra oportunidad para hacerlo. Frecuentemente alteramos la sintaxis cuando nos comunicamos oralmente, y esto por lo general no causa grandes confusiones y hasta puede pasar inadvertido. Sin embargo, en la comunicación escrita se espera que evitemos errores y nos apeguemos a las reglas sintácticas. De no hacerlo, podría entenderse como una falta académica o intelectual de nuestra parte. Ahora discutiremos los elementos básicos de la comunicación y nos daremos cuenta por qué esta es un proceso dinámico. Hablaremos del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, la retroalimentación, los ruidos y el contexto para ver cómo todos ellos interaccionan en el proceso de comunicación. Veamos. El primer elemento del proceso comunicativo es el emisor, que como la palabra lo indica, es la persona que emite o comparte el mensaje. En otras palabras, el que lo codifica. En el proceso comunicativo también necesitamos al receptor o receptores, que es quien o quienes reciben el mensaje expresado por el emisor. Sin embargo, no es suficiente tener un emisor y un receptor para que se lleve a cabo el proceso comunicativo, sino que es necesario que estos compartan otros elementos como el código, el contenido, el contexto, entre otros, que iremos discutiendo en esta sección. El canal de comunicación no es otra cosa que el medio a través del cual se transmite y se recibe el mensaje. Los medios son múltiples. Puede ser natural, como el aire, o técnico, como el teléfono, entre otros. Pero siempre debemos recordar que a mayor cercanía permita el medio, el mensaje influirá más en el receptor. El próximo elemento en el proceso comunicativo es el mensaje o contenido, que es enviado por el emisor y que a su vez debe estar codificado de tal manera que lo pueda comprender o decodificar el receptor. Naturalmente, ambos deben compartir un mismo código, y un código no es otra cosa que un sistema de signos estructurados, como por ejemplo el español, el inglés, etc. También es importante el tratamiento o la manera de llevar el mensaje de tal modo que el receptor pueda entenderlo exitosamente. La retroalimentación es determinante para que el emisor y el receptor puedan interaccionar. Esta puede ocurrir de forma inmediata o posterior, dependiendo del medio utilizado. Además, la retroalimentación puede llevarse a cabo de manera verbal y también no verbal. El próximo elemento del proceso comunicativo es el ruido. El ruido está representado en esta diapositiva por flechas azules y lo constituye cualquier barrera que sea un obstáculo o dificulte el proceso comunicativo. Este se puede catalogar en psicológico al referirse al estado de ánimo mental o emocional del emisor o el receptor. También puede ser fisiológico al referirse a una molestia, malestar o discapacidad en estos. Semántico, cuando las palabras utilizadas causan confusión, ya sea por el desconocimiento de su significado o que se haya usado equivocadamente. El ruido también puede ser técnico, cuando hay problemas en el canal. Por ejemplo, las interferencias en la señal pueden afectar la imagen, el sonido o ambos. Por último, tenemos el ruido ambiental, que puede ser por causas naturales, como los truenos y relámpagos, o por causas artificiales, como el ruido de un carro o de una cortadora de grama, entre otros.
La comunicación también puede clasificarse de varias formas y para esto es común que se usen los elementos esenciales que forman parte del proceso comunicativo y estos van a fungir a su vez como las variables. En primer lugar, tenemos la clasificación de la comunicación según el emisor y el receptor. Por lo tanto, esta puede ser intrapersonal con uno mismo, interpersonal con otra persona, grupal con un grupo pequeño de personas, pública frente a una audiencia o masiva ante una cantidad indeterminada de personas. Otro punto a partir del cual se puede clasificar la comunicación es el medio. Esta categoría podría ser tan amplia y específica como sean los recursos utilizados para la emisión y la recepción del mensaje, o se puede delimitar de forma más general dependiendo si es verbal, en su vertiente oral o escrita, no verbal o electrónica utilizando recursos tecnológicos. El tercer punto para clasificar la comunicación es el mensaje, el que a su vez se subdivide por el contenido y el tratamiento de la lengua. Al utilizar el mensaje según el contenido, tenemos que la comunicación puede ser pública para el conocimiento de todos o privada para un grupo limitado de personas. Por otro lado, si partimos del tratamiento de la lengua, la comunicación puede ser culta, que se refiere al uso formal, académico y especializado del idioma, estándar, que es el uso correcto de la lengua, pero el que habla la mayoría de sus habitantes, o sea, es la lengua común y cotidiana, y por último, popular, que es el empleo informal de la lengua y que tiene un carácter coloquial. Por último, y en cuarto lugar, tenemos que la comunicación se puede clasificar según el contexto, el que a su vez está asociado con otros factores como el lugar, la ocasión, el grupo social, entre otros. Básicamente, según el contexto se puede clasificar en formal, o sea que sigue las normas, o informal, que es más espontánea y depende del gusto individual. En el siguiente ejercicio practicaremos cómo podemos clasificar la comunicación. Leamos la situación. Los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez están reunidos en el auditorio Figueroa Chapel y el rector les habla sobre las medidas que se han tomado para atender la seguridad de la comunidad universitaria en caso de un terremoto. Según lo aprendido, podemos clasificar la situación presentada de la siguiente manera. En cuanto al emisor receptor, del rector a los estudiantes es una comunicación pública. En cuanto al medio o canal, es una comunicación verbal oral. Si vemos lo que sería el mensaje en cuanto al contenido, que es qué hacer en caso de un terremoto, esto es para el conocimiento de todos, por lo tanto también es en la categoría de comunicación pública y según el tratamiento, como es para que todos puedan entender lo que se dice de forma clara y sin dudas, debe utilizarse el lenguaje estándar. Por último, el contexto, que es en el auditorio de la universidad, es un contexto formal. Esta primera cápsula del módulo de comunicación oral es auspiciada por el proyecto Pórtico. Pathways to Success, Rumbos para el Éxito. Del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.